Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Nueva opinión post partido en nuestro canal de YouTube. Y como les digo siempre, suscríbanse, que no cuesta nada. Tienen que hacer un clic en un botón. A nosotros nos ayudan muchísimo. Y le quiero agradecer de corazón a esa gente que se suma a este espacio en cada video, en cada contenido. Ese crecimiento constante se mantiene, nos pone realmente muy contentos y lo mejor está por venir. Y obviamente que estamos contentos porque ha ganado el Arsenal. Triunfazo por 1-0 como visitante ante Brighton, partido correspondiente a la fecha número 29 de la Premier League 2025-2026, donde todo empezó con una salvada de Gabriel Magalhães tras un pase al límite de David Raya y una pérdida de Declan Rice, y con un gol de Bukayo Saka en complicidad con el arquero rival para abrir el marcador y celebrar así su partido número 300 en el club. Luego fue una actuación con muchísimas imprecisiones, donde prácticamente el equipo de Arteta no pudo dominar, pero sí demostró mucho carácter y espíritu combativo para ganar, incluso con bajas sensibles como la de William Saliba, Martin Odegaard y Mikel Merino. Es una victoria muy valiosa y un paso más hacia la consagración, sin el mejor funcionamiento, pero con un compromiso brutal. Además, se estiró la ventaja en la tabla con respecto al Manchester City a 7 puntos, porque en simultáneo el equipo de Pep Guardiola empató con Nottingham Forest en el Etihad. Ahora vendrán partidos de la FA Cup y la Champions League que pueden servir para oxigenar un poco al plantel. Quedan pocos meses de competencia en esta temporada y en el Arsenal hay margen de mejora, pero también un gran deseo de conquistar títulos. Llegaba el Arsenal a este partido después de lo que había sido sus triunfos en el Derby del Norte de Londres ante Tottenham, goleada por 4-1, partido con espacios, una gran actuación del equipo de Mikel Arteta ante un Tottenham que lucha por el descenso, y tras vencer a Chelsea a la jornada siguiente en un derbi londinense apretadísimo. Ambos partidos sirvieron para demostrar que Londres es rojo, pero el enfrentamiento ante los Blues supuso muchísima exigencia en el Emirates y un partido realmente muy desgastante. Y tocaba enfrentar a un Brighton que venía de 2 triunfos consecutivos ante Nottingham Forest y ante Brentford en las últimas jornadas de la liga inglesa, pero un equipo que había logrado estas victorias después de estar 6 partidos sin ganar. Y un Arsenal que tenía antecedentes favorables. Los últimos enfrentamientos ante Brighton habían sido en esta temporada, no solo en la fecha 18, victoria 2-1 para el Arsenal en el Emirates, sino también en los octavos de final de la Copa de la Liga. Victoria por 2-0 en un partido donde hubo mucha rotación, un equipo alternativo del Arsenal, pero que venció al equipo de Fabian Hüsler, que tuvo algunas declaraciones en la previa hablando de que el Arsenal demoraba mucho en reiniciar el juego, ya sea en saques de mano, saques de meta, en los tiros de esquina. Por eso era una visita a The Amex muy especial, con condimentos en la previa, y un Arsenal que salió con una formación con algunos cambios. El 11 titular tuvo a Raya en el arco, Timber, Mosquera desde el arranque, Saliba afuera por un problema en el tobillo que sufrió ante Chelsea. Terminó el partido, pero quedó tocado y no pudo ser parte de la convocatoria en este encuentro. Mosquera lo reemplazó, acompañando a Gabriel Magalhães en la saga, y Piero Hincapié en el lateral izquierdo, afianzado el ecuatoriano en esa posición. El doble pivote con Zubimendi y con Declan Rice. Por delante de ellos, Bukayo Saka al extremo derecho, Eberechi ese de enlace y Gabriel Martinelli desde el arranque, con Víctor Gyökeres como centro delantero, como les decía, sin Saliba por ese problema de tobillo. Martin Odegaard tampoco disponible todavía. Ben White es otra de las bajas sensibles que tiene este equipo. Ya sabemos que Mikel Merino probablemente no esté apto para jugar hasta la próxima temporada, pero sí con Kai Havertz en el banco y el regreso de Max Dowman. Y un partido que empezó con el Brighton muy firme, principalmente en la presión alta, incomodando al Arsenal, tratando de recuperar la pelota en campo contrario, el equipo de Fabian Hüsler. De hecho, 2 minutos de partido
Raya que le quiere dar una pelota a Declan Rice, una de las típicas pelotas filtradas de Raya, pero el pase es comprometido, Rice que pierde la pelota, le queda a Carlos Balebá, que la pincha muy bien por encima del arquero del Arsenal y apareció Gabriel Magalhães para hacer una salvada al límite y para enviar la pelota al tiro de esquina. No era un buen inicio para el Arsenal con ese error de Raya, la pérdida de Rice, lo que sí, un buen rechazo de Gabriel Magalhães que ya empezaba a demostrar que iba a ser muy importante en el partido. Pero la respuesta del Arsenal fue inmediata, un pase filtrado de Berechi ese al primer toque para Bukayo Saka que se iba mano a mano, Saka que tiró el centro porque lo vio a Martinelli que llegaba, quedó un poco lejos Martinelli de la definición, el centro que cruzó toda el área y no causó peligro. Y el partido iba armándose con Brighton con una postura un poco más dominante, pero llegó el primer gol del Arsenal. Recupera la pelota Piero Hincapié en el campo del Arsenal, le da la pelota a Berechi ese que limpia el juego, escala Timber, conduce, le da la pelota a Saka, que pudo jugar el 1 contra 1. Fue un partido donde Saka tuvo un poquito más de espacio de lo habitual. Brighton no es un equipo que repliegue, todo lo contrario, quería presionar alto. El Arsenal que encontró tiempo, espacio, principalmente Bukayo Saka, que hizo su típica acción donde recorta hacia el centro, remató de zurda y la pelota que se mete entre las piernas del arquero Verbruggen. Gol del Arsenal, golazo de Saka, buena definición, un remate seco, típico del extremo inglés de 24 años que cumplía 300 partidos con la camiseta del Arsenal, el cuarto jugador más joven en la historia del Arsenal en llegar a 300 partidos con 24 años y 180 días. Por delante de él están Liam Brady con 24 años y 73 días, Cesc Fábregas que lo hizo con 23 años y David O'Leary, el futbolista con más presencias en la historia del Arsenal que llegó a los 300 partidos con 23 años también, y gran forma para Saka de celebrar estos 300 partidos antes de cumplirse 10 minutos en el encuentro. Golazo, hay un leve desvío creo en Carlos Balebá que descoloca a Verbruggen, pero creo que el arquero tuvo un poquito de complicidad, podría haber hecho algo más, y un Saka que sigue sumando cifras. 79 goles, 69 asistencias, 148 participaciones de goles en sus 300 partidos, prácticamente una participación cada 2 partidos. Es un jugador determinante. Bukayo Saka es muy joven y tiene por delante una gran carrera. Esperemos que en el Arsenal, ganando títulos, me parece que esta temporada es muy importante para él, para el equipo, para subir al siguiente nivel. Viene la Copa del Mundo también con Inglaterra. Bueno, lo mejor está por venir, esperemos para Saka y para el Arsenal, que empezaba ganando 1-0 muy temprano en el partido, donde no había empezado bien. Y a partir de ahí, el equipo que estuvo realmente muy incómodo al querer salir jugando de abajo, el Brighton que hacía una muy buena presión, los jugadores del Brighton enfocados, concentrados en sostener esa postura dominante, y el Arsenal que no encontraba opciones de pases, por lo que tenía que dividir la pelota, jugar largo, buscar directamente a Saka, a Gyökeres. Hay una estadística que dice que el Arsenal dio 60 pases largos en este partido. Es la mayor cantidad en un partido de Premier League. Se lo preguntaron justamente a Mikel Arteta en la conferencia posterior y dio una declaración muy interesante. Dijo, eso se debió a lo que pasó al inicio del partido. Ese error de Raya con Rice, la salvada de Gabriel Magalhães. Arteta que hizo mención a esa jugada y dijo que tuvo que ver con la intención de jugar largo, además de la falta de compostura que tuvimos en ciertos momentos. Dice, probablemente nuestra frecuencia cardíaca está un poco alta y estamos tratando de recuperarnos. Creo que se refiere a esta ansiedad que genera la competencia en la Premier, y el partido ante Chelsea fue realmente un partido muy intenso, muy desgastante. Y dijo Arteta, así que obviamente esa no es la intención, pero los jugadores tienen que tomar una decisión. Si creen en eso, tienen que hacerlo. Lo ideal sería que ese número de pases largos sea más bajo. Evidentemente, Arteta no da la indicación de saltear líneas, pero los futbolistas en la cancha creen que es lo más conveniente cuando el rival aprieta, cuando el clima es hostil y en este cierre de temporada de la Premier donde todo está muy caliente. De hecho, el clima estaba muy caliente también en los bancos de suplentes. Hubo una imagen en un momento, una de las cámaras que tomó Arteta hablando con Hüsler
apuntándolo, señalándolo. Había una fuerte discusión entre los entrenadores. Mientras tanto, el Arsenal que no tenía profundidad en el campo, había varios pasajes de repliegue defensivo, el equipo se defendía cerca del arco de Raya y el entrenador de Brighton que estaba furioso con las demoras, tal como lo había manifestado en la previa del partido. Y no pasó demasiado en ese primer tiempo porque Brighton no lograba generar chances reales de peligro, algunas pérdidas de Zubimendi que no tuvo un buen partido, algún que otro chispazo de Berechi ese que empezó bien pero se fue apagando con el correr de los minutos. Mientras tanto, imperial lo de Gabriel Magaláes, con bloqueos, con despejes, bien secundado por Mosquera, que había sido amonestado después del gol de Saka, eso lo condicionó para jugar el resto del partido. Lo cierto es que al minuto 33 el porcentaje de posesión de la pelota era 50 y 50, mitad para cada equipo. Y en el cierre de la primera mitad bajó un poco la intensidad, el Arsenal que con esas pequeñas demoras plancha un poco los ritmos de los partidos. Hubo un cruce entre Piero Hincapié y Fabian Hüsler en un saque de banda que Hüsler le reclamaba a Hincapié que tenía que sacar más rápido y Piero Hincapié que le hizo el gesto de que se calle la boca y en definitiva corrió el reloj, se perdió el primer tiempo, pitazo de Chris Kavanagh el árbitro y el Brighton que terminó con 11 toques en área rival contra 4 solamente del Arsenal, muy poca profundidad del equipo de Arteta y eso se había visto en todo el partido. Un partido con poco vuelo futbolístico en ese primer tiempo, sobre todo el Arsenal, poca movilidad por delante de los jugadores que tienen la pelota en salida, generalmente Gabriel Magaláes, a lo sumo se suma Rice o se suma Subimendi, pero poca movilidad de Berechi S, de Martinelli, de Saka, Gyökeres que cuando tiene ventajas no las puede aprovechar y había pocas opciones, pero el Arsenal se fue ganando 1-0 al descanso. Y para el segundo tiempo no cambiaría la dinámica del partido, el Arsenal sin esa compostura para dominar con la pelota, muchos pases intrascendentes al momento de tenerla, pero también muchas imprecisiones, muchas pérdidas, 33% de posesión tenía el Arsenal en los primeros 10 minutos, realmente Brighton era el dueño del balón, se instalaba en campo del Arsenal y en el segundo tiempo generó algunas chances de peligro, la más clara creo una volea de Jorginho Rutter, una gran atajada de David Raya, otro partido de tapadas espectaculares para Raya y un Raya que quedó tirado, tocándose el hombro, fue atendido por los médicos. Parecía hasta adrede que Hüsler, el técnico de Brighton, se había quejado de las demoras y el Arsenal demoró como nunca en cualquier otro partido de la Premier. Y ya para el minuto 59, casi 60, empezaron los cambios. Entró Kai Havertz en lugar de Gyökeres, un Gyökeres que tuvo un partido flojísimo. En el primer tiempo ganó 0 de 6 duelos, 0 remates al arco, claro está, completó solamente 4 de 8 pases, además perdió la posesión de la pelota 7 veces y cometió 3 fulls. La verdad que una actuación muy floja de Gyökeres, entró Havertz, que es mucho más dúctil con la pelota y podía servirle al Arsenal para buscarlo y tratar de ganar metros para salir del asedio. Además ingresó Trossard en lugar de Martinelli, Martinelli que tampoco tuvo un buen partido, Trossard que tampoco entró muy bien. Los jugadores de ataque del Arsenal están un poco bajos y el equipo seguía resistiendo. De hecho, hubo otra jugada de peligro para Brighton, un desborde de Minté que entró en el segundo tiempo, es un jugador eléctrico, es un jugador rápido, muy desequilibrante, lo desbordó a Mosquera que obviamente no lo quiso tocar porque ya estaba amonestado, tiró un centro, la pelota rebotó en Trossard, se fue al córner. Bueno, ahí el cuerpo técnico del Arsenal decidió sacar a Mosquera que estaba condicionado por la tarjeta amarilla del arranque del partido, entró Calafiori en lugar de Mosquera y ahí se reacondicionó la defensa. Calafiori quedó de lateral izquierdo, claro está, y Piero Hincapié, que estaba en el lateral izquierdo, pasó a jugar en la saga central al lado de Gabriel con el perfil diestro y rindió muy bien, estuvo muy firme jugando de central, sabemos que es una garantía también en esa posición, pero sobre todo llamó la atención que lo haga en el perfil diestro. Y un Arsenal que en el segundo tiempo generó poco peligro en los corners que tuvo a favor. En el primer tiempo no había tenido ninguno. En el segundo tiempo llegaron los primeros corners a favor. Quizás un arma que el Arsenal aprovecha mucho, pero en este partido no pudo desequilibrar por esa vía y el equipo realmente mostraba poca determinación para imponerse contra un Brighton que obviamente jugaba de local, tenía el apoyo de su público, sus jugadores estaban motivados y hubo un pequeño ajuste. Declan Rice empezó a presionar un poco más alto, a tratar de robarle la pelota a Baleba,
Ahí el Arsenal controló un poquito mejor el juego, pero fue esporádico. Y en un momento del segundo tiempo hay una falta a Eberechi Eze en la mitad de la cancha. Biffer, que comete la falta, una vez que la sanciona, Chris Kavanagh patea la pelota desde la mitad de la cancha al arco contrario, al arco de Raya, como queriendo meter un gol de mitad de cancha cuando ya se había sancionado la falta. Una acción en la que Chris Kavanagh la temporada pasada hubiera sacado tarjeta amarilla. En este caso no sacó tarjeta amarilla. Tampoco lo vi a Huller quejarse de que sus jugadores hacían tiempo o perdían tiempo tirando la pelota lejos. En definitiva, eso era lo más emocionante que se podía ver en un partido donde Brighton intentaba ir por el gol, el Arsenal resistía y el equipo de las Gaviotas no tenía tanta profundidad. Hubo una jugada, la mejor del Arsenal en el partido, más allá del gol de Saka, un tiro libre donde Rice demoró la ejecución, algo que fue recurrente en el partido, y en la segunda acción hay una buena combinación entre Timber y Leandro Trossard, que queda de frente al arco con la pelota dentro del área, pero define cayéndose. Rarísimo que Trossard falle ese tipo de situaciones. Buena combinación con Timber, pase filtrado, fue a buscar la pared, pero definió realmente muy mal. Y al minuto 80, con 10 minutos por jugarse más el adicionado, Arteta decidió sacar a Zubimendi, que no tuvo un buen partido, se lo nota un poco fatigado, sobre todo a nivel mental, emocional, y le dio ingreso a Norgar. Un cambio que suele ser solicitado por muchos hinchas, pero Norgar tampoco hizo tanto la diferencia. No es que el Arsenal a partir de ahí jugó mejor, dominó más el partido, tuvo más músculo. Norgar se posicionó donde Zubimendi, intentó hacer el mismo trabajo, pero también entre pérdidas, entre llegadas a destiempo, alguna que otra recuperación, algún pase bueno. En definitiva, no siempre la solución es el jugador que está en el banco. Sí, obviamente estoy a favor de que Zubimendi tenga más rotación, eso le va a dar más frescura. Y el reloj que corría, con el Arsenal que intentaba salir del asedio, había algunas demoras de Timber para hacer un saque de manos. En ese momento hubo faltas de jugadores de Brighton que empezaban a mostrar síntomas de impotencia, a ponerse agresivos. Incluso Havertz cayó en el área en una jugada, pero bueno, no hubo revisión. Y la sensación de que en el Arsenal a día de hoy quema un poco la pelota, nadie la pide, que eso es algo que hace mucho Odegaard y que es una baja sensible que tiene este equipo, por más que a algunos no les guste cómo conduce, él siempre pide la pelota, siempre se hace cargo de la conducción. Lo mismo Mikel Merino, es un jugador que cuando entra siempre pide la pelota, la pone abajo de la suela. Ambos tienen pases que nadie ve, tienen esa gran visión de juego y hoy el equipo no puede contar con ellos. Y de hecho hay una estadística de Opta que dice que el Arsenal solamente completó el 71% de sus pases ante Brighton. Es la tasa de efectividad más baja en un partido de Premier desde agosto de 2021, en un partido contra el Manchester City, en esa época donde el Manchester City nos arrollaba, lo que habla de un Arsenal impreciso, quizás nervioso, en un momento de la temporada exigente, y es menester que varios jugadores de ataque empiecen a hacerse cargo porque el equipo los necesita. Hubo una última acción que casi fue gol del Arsenal, una jugada donde Trossard pone un pase filtrado para Havertz, la defensa de Brighton muy adelantada, asumiendo muchos riesgos. Havertz que partió habilitado, pero se fue mano a mano con Verbruggen y la pelota se le fue un poco larga, definió fuerte, un remate seco, sin ángulo, tapó Verbruggen y esa quizá fue la última gran chance que tuvo el Arsenal en el partido, en un partido donde terminó defendiendo adentro del área. Los últimos minutos fueron de supervivencia total, muy firme Piero Hincapié, imperial lo de Gabriel Magaláes, también lo de David Raya, muy firme también el arquero del Arsenal, que evitó que le conviertan goles y sumó la valla invicta número 43 en 100 partidos de Premier con el Arsenal. Es la misma cantidad que sumó Edwin Van der Sar en el Manchester United. No está al nivel de Pepe Reina, por ejemplo, en Liverpool, o Alisson incluso, o Ederson, o Peter Cech en el Chelsea, pero Raya tiene grandísimos números como arquero del Arsenal. De hecho, es récord en la historia del club, 43 vallas invicta en 100 partidos, y otra actuación memorable del arquero del Arsenal, que es uno de los puntos más fuertes de este equipo. Y así se concretó esta gran victoria en un partido de rendimiento flojo, pero 3 puntos de oro para el Arsenal, en un encuentro donde el índice de goles esperados fue de 0,43 para el equipo de Mikel Arteta. De hecho, fue su mínimo histórico en un partido en todas las competiciones.
en esta temporada 2025-2026. Un Arsenal que tuvo 0,43, como les digo, contra un Brighton que tuvo 0,8 de goles esperados, 0,80 podríamos decir. 11 tiros para Brighton, 7 para el Arsenal, 3 al arco, los tiros de Brighton, 2 para el Arsenal, 60% de posesión de la pelota para el equipo de Hustler, pero la victoria con el 40% de posesión se la llevó el Arsenal. Con gol de Saka, 1-0 to the Arsenal, una nueva valla invicta también. El Arsenal mantuvo la portería a cero en 14 de 30 partidos de Premier. Es la mayor cifra en esta etapa en una campaña de primera división desde la temporada 2005-2006. Y algunos datos interesantes de Opta, por ejemplo, es la 10ª victoria del Arsenal en la Premier por un gol de diferencia. Esta temporada, solo en la temporada 2003-2004, la de los Invencibles, habían conseguido más victorias por un gol a estas alturas del campeonato. En ese momento eran 12, ahora son 10. Y además el Arsenal está invicto en sus últimos 12 partidos como visitante en todas las competiciones. 9 victorias, 3 empates desde la derrota en Villa Park con aquel gol agónico de Emiliano Buendía el 6 de diciembre. El Arsenal que no volvió a perder de visitante y es la racha más larga sin perder fuera del Emirates desde que Mikel Arteta es el entrenador del club. Y las escenas en el cierre del partido fueron de fiesta total, de locura total, porque los hinchas que viajaron a The Amex se enteraron en ese preciso instante que el Manchester City había dejado puntos. Un City que jugó al mismo tiempo que el Arsenal en simultáneo y empató 2-2 ante Nottingham Forest en el Etihad. Y ahora la ventaja del Arsenal sobre el City es de 7 puntos, con un partido más para el Arsenal. El Arsenal que tiene 67, 30 partidos jugados, le quedan 8 compromisos contra un Manchester City que tiene 60 puntos con 29 partidos jugados en esta Premier y estamos casi en la recta final y queda ese partido, ese duelo directo de la fecha 33 en el Etihad, que seguramente sea muy importante en la carrera por el título, pero un Arsenal que da un paso más hacia la consagración. Y hoy realmente solo importa ganar. En las últimas temporadas hemos visto un equipo que ha evolucionado, que ha cambiado su fisonomía, su estilo de juego, y siempre lo que se exigían eran resultados, trofeos. Para obtener trofeos hay que ganar partidos. Y ahí están los triunfos. Claramente no somos hinchas del Arsenal por los resultados. No somos un club resultadista y la época de Arsene Wenger nos ha dado un estilo también muy elegante, lo que puede generar una contradicción en ciertos fanáticos, pero creo que todos coincidimos que los títulos grandes son vitales en esta temporada para el futuro de este club. Y quedan 8 partidos en la Premier League. No falta prácticamente nada. Van a ser 8 partidos muy duros y vemos un equipo que tiene muchas cosas por mejorar, pero el compromiso y el deseo de ganar es innegable. Si hay algo que le sobra a este Arsenal es actitud y carácter para pelear los partidos. Y lo bueno en todo esto es que ahora el Arsenal sale de la competencia de la Premier. Este fin de semana tiene un compromiso de FA Cup. La próxima semana encara la fase final de la UEFA Champions League y eso puede servir para oxigenar un poco al plantel, para enfocarse en otro estilo de competencia, en otra dinámica de juego, para que haya rotación de jugadores, así que no hay dudas que este es un paso más en la dirección correcta. Van a quedar 8 finales de Premier League, 8 fechas, 5 van a ser de local, en el Emirates. Y en este mes de marzo, el Arsenal tiene todavía 5 partidos más, ya venció a Chelsea, ya venció a Brighton, ahora toca Mansfield, equipo de la tercera división, en la quinta ronda de la FA Cup, y el próximo miércoles enfrentamos a Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, partido que se juega en Alemania. Después el Arsenal va a recibir a Everton el sábado 14 de marzo y a la semana siguiente tendrá que liquidar la serie ante Leverkusen como local en el Emirates antes de jugar la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City en Wembley. Ese va a ser el primer trofeo que está en juego esta temporada, partido que se juega el 22 de marzo, antes de la fecha FIFA. Eso es lo que sigue para este Arsenal y acá vamos a estar, sea cual sea la competencia,
sea cual sea el escenario, para analizar lo que suceda con el equipo de Mikel Arteta, siempre con optimismo, siempre confiando, porque no nos importa el ruido externo, nos enfocamos en nosotros. Y se viene la mejor parte, se define todo. También vamos de viaje a Londres, donde haremos mucho contenido, haremos blog de partido y ojalá podamos ofrecerles nuestro mejor material para que disfruten de la experiencia junto con nosotros y la gente de la comunidad que va a formar parte de esta aventura. Si llegaron hasta acá en el video, por favor suscríbanse al canal si no lo hicieron al principio. Es un clic en un botón, realmente no cuesta nada. Le agradezco de verdad a la gente que lo hace porque ayuda al crecimiento del canal. Y pónganle pulgar arriba, dejen comentarios que leo absolutamente a todos. Y gracias a todos aquellos que respetan este espacio. Nos vamos a reencontrar en el próximo video. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.